Doc. Órale. Yo no les he compartido el enlace para que suban sus tareas, porque el que quedó que me lo iba a compartir es el doctor. Sé que no ha podido hacerlo, sin embargo, bueno, pues yo sí les he pedido que a mí me lo manden a mi correo, ¿no? Bueno, a ver. ¿Ya se ve en la pantalla o no se ve? Sí, Doc. Ah, listísimo. Sí, ya. Pues vamos a ver la segunda parte. Ah, por cierto, también ya les subí la resolución de todos los casos que hemos visto hasta ahora, ¿vale? Eso sí está en Algebraics. ¿Alguien no ha podido ver su plataforma de Algebraics? ¿Alguien tiene algún problema para verla? Sí, Doc, yo. Monse. Ok. Lo checo al rato, a más tardar mañana debe de quedar resuelto. Si aún así Sí. mañana no estuviera, te pido por favor que me avises, ¿vale? Para resolverlo. ¿De acuerdo? Ya lo chequé con el doctor Jacobo hace rato y Ajá. bueno, en sistemas me enseñaron que usted tiene que seleccionar la que dice 600, el grupo 660, porque somos 3 que no estamos en el otro grupo. Sí me mencionó el doc, nada más que Ajá. yo le explicaba a Monse que no sé si te acuerdas incluso que en algún momento les dije que o sea, que yo no podía visualizar ningún grupo en Algebraics. De hecho, en esa semana o 2 semanas no les puse ningún anuncio porque yo no podía verlos. Y antes de eso yo no tenía 3 grupos, solo me aparecían 2. Yo no sé ahora por qué los fragmentaron en 3, pero si es el caso ya deben de estar habilitados y por eso te digo, a más tardar mañana ya quedan publicados, ¿no? Para que los tengan todos, ¿va? Sí, Doc, gracias. Órale. Entonces obviamente en el examen pues vendríamos hasta esta parte, ¿va? A ver, vamos a platicar hoy de pues esta segunda parte que es el manejo de la hipertensión arterial sistémica. Fíjense que yo les platicaba respecto a la actualización en el manejo, pues que era sumamente importante que nosotros estandarizáramos, perdón, qué tipo de pacientes íbamos a diagnosticar y con qué abordaje. Afortunadamente, la unificación de la información lo que nos viene a dar es facilidad, ¿no? Acuérdense, es que baje, que se mantenga, que le evites comorbilidades y que y evites complicaciones de riesgo cardiovascular. Esos son los 4 pilares del tratamiento, ¿vale? Y yo les explicaba la sesión anterior que ahora los estándares para un paciente adulto, digamos, sin comorbilidades, el tratamiento se indica en función de lo siguiente. En primer lugar, nos dicen que lo recomendable es utilizar diuréticos tiazídicos. Ahorita vamos a hablar de ellos. En segundo lugar, recomiendan usar antagonistas de los canales de calcio de tipo dihidropiridínicos, pero de acción prolongada. Y esto tiene una razón de ser que también atenderemos hacia el final de la clase. En tercer y cuarto lugar, respectivamente, ponen a los YECA y a los ARA2, ¿no? En general, ellos lo que proponen es que tú tienes que realizar la selección de un tratamiento con la finalidad, como ya lo dije, de reducir la tensión arterial, prevenir eventos cardiovasculares, y aquí hay una palabra clave que no había aparecido hasta este momento, o al menos no de manera explícita, que es tolerancia o tolerabilidad. Resulta que muchas veces el cuerpo se malacostumbra a malfuncionar, ¿no? Y suena raro, pero es así. Estos pacientes están tan acostumbrados a que siempre tienen la presión alta que cuando tú se las bajas es cuando se sienten mal, ¿no? O sea, de alguna manera el cuerpo logró adaptarse a una condición, digamos, extrema de funcionamiento. Pero nosotros ya hemos visto que en el largo plazo, pues esto realmente es como estar golpeando a un órgano, ¿no? Si tú te acuerdas, yo te mencionaba que la presión de perfusión, pues es la fuerza mínima necesaria para que tus órganos se mantengan oxigenados y que esa fuerza se lograba cuando tú mantenías una presión de 120, 80 milímetros de mercurio, ¿no? Dicen los libros, y esto yo lo tendría con reserva, que cuando tú tienes modificaciones de la presión arterial superiores a 20 milímetros de mercurio, es cuando tú vas a empezar a tener sintomatología. O sea, esto quiere decir que si un paciente, por ejemplo, sano, 120-80, de repente tiene una subida de 145-90, ya tendría que tener sintomatología, pero como ya lo dije, estas subidas repentinas no siempre son eh, digamos, fenómenos aislados y más bien se acompañan de fenómenos que, por ejemplo, una situación de mucho estrés en el que el paciente anda corriendo, sometido a un rigor, digamos, de su cotidianidad bastante elevado, ya no lo percibe, ¿no? Por eso les digo que hay que tener esto con reserva. Ahora,
yo les diría que efectivamente, cuando un paciente tiene modificaciones de la tensión arterial y ya se ha acostumbrado a manejar ciertas cifras, sí puede tener sintomatología, ¿vale? Entonces, cuando nosotros iniciamos tratamiento farmacológico en este tipo de pacientes, es sumamente importante que siempre estemos alerta de cualquier manifestación o síntoma que el paciente pueda referir. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí estamos todos bien? Bien. Pues vamos a platicar, fíjate, del primer grupo de diuréticos, de la primera línea que son los diuréticos tiacídicos. Anteriormente, digamos, recomendaba sobre todo el uso de la hidroclorotiazida como fármaco predilecto. Sin embargo, hoy hablamos ya del uso de la clortalidona, porque se ha visto que ofrece mucho más ventajas, ¿no? Por ejemplo, la clortalidona tiene una vida media prolongada mucho más amplia que lo que es la hidroclorotiazida. Ahora también es más potente y sobre todo reduce con mayor frecuencia los factores de riesgo cardiovascular. Tú te tienes que acordar que el riñón es el elemento de filtración más importante del cuerpo. Y yo siempre les hablaba de un principio fisiológico muy valioso. La sal siempre atrae al agua. Y eso el riñón lo sabe muy bien. Por eso muchos de los mecanismos de reabsorción de agua tienen que ver con el sodio. Lo que el riñón en condiciones normales hace es devolver el sodio filtrado para que atrasito de él se venga el agua y pues de esa manera tú garantices un volumen circulante medio, ¿vale? Pero lo que hacen, por ejemplo, los diuréticos de tipo tiacídicos es bloquear directamente en en el túbulo contorneado distal una bomba que se llama bomba de sodio y cloro, ¿de acuerdo? En condiciones normales, esta bomba lo que hace es regresa, fíjense aquí cómo voy a poner el puntero para que me vayan siguiendo. Acuérdate tú que todo lo que se filtra, aquí está la cápsula glomerular, todo lo que se filtra a lo largo de la nefrona siempre va a ser unidireccional, o sea, no puede regresar por el mismo lugar, es unilaminar, ¿vale? Va en un solo sentido. Por eso estas arterias, que son las arterias de los vasos rectos que van siguiendo a la nefrona, lo que hacen es funcionar como espacio de devolución. Digamos, si tú aquí en este punto donde yo tengo el puntero necesitas que algo regrese a la circulación, no te tienes que regresar a toda la nefrona, ¿no? Sino que de aquí das un salto directo a la circulación, ¿de acuerdo? Y eso se logra a través de un mecanismo que se llama reabsorción, mediado por bombas de intercambio. En este caso, la bomba a la que yo hago referencia está más o menos a esta altura, túbulo contorneado distal, bomba de sodio cloro, que en condiciones normales permite que el sodio se mantenga en la luz de la nefrona para que ese sodio se pierda y con él, en condiciones, estoy diciéndolo al revés, en condiciones normales devuelve ese sodio a la circulación para que ese sodio pueda cambiar el curso del agua y de esa manera garantizar un volumen circulante efectivo en la circulación. Es decir, la función del riñón, acuérdate de esto, el riñón siempre va a querer evitar que tú pierdas sodio. ¿De acuerdo? Siempre. Siempre. Ahora, ¿cómo es que el riñón sabe que debe de evitar la pérdida de sodio? Pues es muy fácil. A lo largo del cuerpo tenemos algo que se llama varoreceptores y quimiorreceptores. ¿De acuerdo? Cuando esos varoreceptores están en lugares específicos, por ejemplo, la aurícula derecha, el seno carotidio y otros más, cuando esos varoreceptores sensan pérdida de volumen, la señal que envían al riñón es, número 1, empezar a reabsorber más sodio y número 2, activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿de acuerdo? Porque estás perdiendo presión de flujo. Entonces, esa es una de las formas en las que el riñón, digamos, modula la cantidad de sodio que tiene que devolver. Evidentemente, si tú no regresas ese sodio, pues lo que vas a hacer es perder sodio, pero con él también pierdes agua. ¿De acuerdo? Ahora fíjate, lo que hacen este tipo de diuréticos es precisamente evitar ese regreso del sodio hacia la circulación y quedan inhibidas las bombas de sodio y cloro. Entonces la clortalidona lo que provoca es que el sodio se mantenga en la luz de la nefrona y como consecuencia se pierda volumen. Vamos a entender algo. Si tú pierdes volumen, pierdes líquido, entonces tienes que acordarte que la fórmula, por ejemplo, Lau Román, ¿te acuerdas cuál es la fórmula para estimar la tensión arterial del cuerpo?
¿De qué factores depende la tensión arterial? ¿Te acuerdas? Del gasto ¿Y de qué más? Muy bien. y de la resistencia vascular periférica. Muy bien, Lau. Entonces, tensión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Acuérdense, ¿vale? Si tú modificas el flujo sanguíneo, o sea, cambias la cantidad de volumen que tienes, ¿cuál de esos dos parámetros, Karen, dirías tú que es el que se va a alterar? ¿El gasto cardíaco o la resistencia vascular? El gasto. Muy bien, Karen, cuando pierdes volumen, lo que modificas es el gasto, porque tu volumen sistólico es menor. Entonces, como consecuencia, disminuyes la tensión arterial. Entonces, a la pregunta expresa de qué factor modifica el uso de diuréticos tiacídicos, pues tú dirías, modifica el gasto cardíaco. Piénsalo de esta manera. Si tú usas menos el corazón, entiende al corazón como un carrito. Pues ese carrito te gasta menos gasolina o menos energía si es un carro eléctrico, ¿vale? Aquí igual, si tú le demandas menos trabajo al corazón, en el largo plazo lo que estás haciendo es protegerlo, porque lo estás gastando menos, lo estás estresando menos. ¿Sí se entiende? Aquí evidentemente nosotros lo que tendríamos que hacer es adecuar esas condiciones, porque fíjate, por un lado estás perdiendo fuerza de empuje. Acuérdate que gasto cardíaco es igual a fuerza de empuje. Y cuando yo hablo de ajustar condiciones es, tú no puedes pensar que ese paciente debe de mantenerse, por ejemplo, estresado, porque el estrés va a activar el sistema simpático y el sistema simpático activa la vasoconstricción. Y cuando tú vasoconstriñes un organismo, lo que produces es un incremento de la resistencia vascular periférica. Entonces tú no debes, no puedes disminuir el gasto para incrementar la resistencia. Tú tienes que mantener los dos. Por eso, acuérdense, en cualquier esquema de tratamiento, siempre es importante cambio en el estilo de vida, siempre. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué la clortalidona? Porque en general es más potente. Y más potente significa a menor dosis logras un mayor efecto. Y eso se traduce en que este tipo de medicamentos tú puedes estandarizarlos para que incluso llegues a usarlos una vez al día. Recuerda que el paciente con síndrome metabólico, el gran problema que tiene es la polifarmacia. O sea, tú lo tratas para la obesidad, pero para el colesterol, pero para la diabetes, pero para la hipertensión. Entonces, de pronto es muy complicado estar tomando tanto medicamento. Lo que logras con este tipo de estrategias es reducir la cantidad de medicamentos que se deben de administrar al día. ¿De acuerdo? Bonitsu, ¿qué pasó? No, o sea, tengo una duda. Entonces, la clortalidona igual se puede administrar con un IECA y un ARA, como el telmisartán con hidroclorotiazida y así. Sí, pero aquí tendrías que fijarte según qué condición, porque por ejemplo la clortalidona tiende a producir hiponatremia, ¿no? Pérdida del sodio e hipocalemia, entonces eso te puede provocar un desequilibrio hidroelectrolítico. Además de que también se ha visto que modifican la reabsorción de glucosa, ácido úrico y calcio, ¿no? O sea, en general uno de los efectos adversos de la clortalidona pues, es desequilibrio hidroelectrolítico. Entonces, a lo mejor en un paciente anciano no es el fármaco preferido. Aquí la respuesta concreta sería, pues depende. Depende de la edad de tu paciente, depende del contexto clínico de tu paciente. Si tú me lo preguntas como una regla general, yo te diría no. Porque como regla general, pues entonces estamos hablando de un paciente general y sería el paciente que solo tiene hipertensión y no tiene comorbilidades. ¿De acuerdo? Gracias. Y bonito. Bueno, ¿tienen alguna duda de las tiacidas? Muy bien. A ver, vámonos a los YECA y a los ARA, y creo que luego puse los calcioantagonistas aquí, se me fueron las cabras. No, mejor vámonos primero a los calcioantagonistas, no sé por qué aquí se me fueron. A ver, los calcioantagonistas, acuérdate que tú tienes canales de calcio de tipo L, de tipo N y de tipo T. Los que nos interesan son los de tipo L porque son los que están asociados al músculo liso vascular, ¿de acuerdo? Entonces tú te tienes que acordar que el calcio es finalmente un elemento de señalización que favorece la contracción vascular, ¿de acuerdo? Y es muy importante. Se le llama hidropiridínicos al tipo de calcioantagonistas que precisamente atraviesan el... Permítanme. Bueno.
Es un paciente, sigo la clase. A ver, se le llama el canal hidropiridínico es un canal que se acerca al interior de la célula, ¿de acuerdo? Para ingresar calcio hacia el vesículo sarcoplásmico. No lo mete todo hasta el retículo sarcoplásmico, porque eso se llama rianodina. No. Aquí lo que vamos a hacer es simplemente favorecer a través de los canales de calcio de tipo L que ese calcio no ingrese a los vasos. Por eso se llaman calcioantagonistas. A ver, si tú bloqueas este flujo, esencialmente, ¿qué estás evitando? Pues la contracción muscular. Y si tú evitas la contracción muscular a nivel vascular, lo que estás evitando es la reducción de la luz. Por lo tanto, ¿qué parámetro de la tensión arterial, Alessandra, dirías tú que se afecta? Y si no está Alessandra Dulce. Pinche Dulce. ¿No está? Bueno, no está. ¿Cómo, Doc? ¿Qué parámetro de la tensión arterial es el que se afecta? ¿En cuál? ¿En el clorotiazida? No, calcio antagonista. ¿Qué dices tú, Arturo? Bueno, sí, Resistencia clorotiazida. vascular. Yo digo que resistencia vascular. El volumen Por no eso. cambió. ¿Cuál es la resistencia vascular? Bueno, puede ser la presión sistólica, Doc. A ver, ¿qué factores determinan la tensión arterial? Pues la resistencia vascular, ¿no? Bueno. No, me estoy equivocando, ese es el gasto cardíaco. No, ¿estás bien? Está bien. Gasto cardíaco y resistencia vascular periférica. Vale. Es que ando ¿Cuál un de los poco dos dormido. parámetros modificarías al disminuir la fuerza de contracción vascular? Pues la resistencia vascular. Entonces, cuando menos oposición tienes, menos necesidad de empuje hay. O sea, la reducción de la resistencia vascular periférica permite reducción del gasto. Y eso permite un descenso de la TA. ¿Se entiende? Entonces, el objetivo de este tipo de medicamentos es precisamente evitar la vasoconstricción. Y en el largo plazo, proteger al corazón. ¿De acuerdo? ¿Por qué se recomienda? Pues porque son muy potentes y duran más tiempo. Entonces tú los vas a administrar con menor periodicidad. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? Todo bien. Órale. Ahora, ¿qué efectos adversos tenemos? ¿Qué pasa si tú estás evitando la resistencia vascular? ¿Qué fenómenos puedes alterar? A ver, piensa, tú dilatas el vaso, ¿qué se va a modificar? Pues si se dilata, pues la resistencia vascular y la presión arterial, ¿no? Lo que ya habíamos dicho. Sí, pero al modificarse la presión arterial, ¿qué cambia? ¿Hay hipotensión? ¿Por qué pensaste eso, Monse? Pues como hay una vasodilatación, pues se supone que el vaso pues se hace más grande y el flujo pues es menor pues. Muy bien. Entonces, si hay menos flujo, ¿qué le pasa a esa sangre? ¿Circula o ya no circula? O sea, sí circula, pero con menos, o sea, con menor fuerza pues. Claro, y entonces eso provoca edema, porque tú mantienes un flujo, ahí está, o sea, sí circula, lo dijiste bien, pero circula con menor fuerza. Se empieza a quedar como rezagado. A eso se le llama éstasis del flujo. Y no es bueno, porque produce desequilibrio y te forma un edema. ¿No? Por eso ahí dice edema periférico, porque ocurre un fenómeno de redistribución del flujo. Ahora, cuando tú alteras la fuerza de perfusión, la fuerza de circulación, pues por ejemplo a nivel cerebral te va a doler la cabeza, ¿no?
Muy bien. Y te puede producir rubor. Esos son otro de los fenómenos. A ver. ¿Dudas de los calcioantagonistas? Acuérdate que los calcioantagonistas los dividimos en dos, dihidropiridínicos y no dihidropiridínicos. ¿De acuerdo? Repito, dihidropiridínicos y no dihidropiridínicos. Doc, yo sí tengo una duda. Dime. Perdón por interrumpirle. ¿Esos van a ser efectos adversos de ambos o solo de los dihidropiridínicos? ¿Pero de qué me hablas? A ver, es que no De entendí. los calcioantagonistas. Ajá, ¿cuál es la pregunta? O sea, ¿los efectos adversos van a ser igual en los dihidropiridínicos o va a cambiar algo? Porque En general son los mismos, pero sí tiene cada uno sus particularidades porque su indicación no es la misma. ok, entonces solo sería de los dihidropiridínicos, ¿verdad? Principalmente. Gracias. Los no dihidropiridínicos se dividen en dos, difenilquilaminas y benzotiazepinas. De las difenilquilaminas tenemos al verapamil, de las difenilquilaminas tenemos de las difenilquilaminas tenemos al verapamil y de las benzotiazepinas tenemos al diltiazem, ¿vale? Pero esos se utilizan sobre todo para otros fenómenos como puede ser también los arritmias cardíacas, y hay combinaciones, ojo, por ejemplo, de verapamil y diltiazem, que se pueden utilizar, los llegan a usar los cardiólogos como terapia alternativa. No está en ninguna guía de recomendación, no está en ninguna, pero clínicamente sí se ha visto que tiene una utilidad en pacientes, por ejemplo, con hipertensión de difícil control, pero está muy reducido. Entonces, vámonos por eso con los hidropiridínicos, que además son la recomendación de las guías, ¿no? Ahora tenemos a los YECA y a los ARA. Ojo, los puse en una misma diapositiva, pero no son lo mismo. Los puse en una misma porque, como tú ya sabes, lo que hacen es evitar la vasoconstricción. Estos son fármacos antagonistas del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿de acuerdo? Y pues son útiles, sobre todo en pacientes que tienen comorbilidades. Fíjate cómo cada vez se van recomendando medicamentos más específicos y más nuevos. En farma básica, pues veíamos, por ejemplo, cuando hablábamos de los YECA, al enalapril, a todos los priles, ¿no? A telmipril, lisinopril y demás. Y cada vez vamos eligiendo medicamentos que son más potentes. Hoy por hoy la recomendación está el captopril mismo, ¿no? Hoy por hoy la recomendación versa sobre el enalapril, el benacepril y el lisinopril porque han demostrado tener mayor efectividad en un menor tiempo, ¿de acuerdo? Y también menos efectos adversos. Ahora, los ARA2, acuérdate que son los que hartan. Los ARA hartan como el losartán, valsartán, telmisartán, candesartán, todos esos. Los dos van a antagonizar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, pero lo hacen a niveles distintos. Los YECA inhiben la conversión de la angiotensina 1 en angiotensina 2, mientras que los ARA permiten esa conversión, pero no permiten el acoplamiento del receptor de angiotensina 2, que se llama angiotensina 1 o receptor de angiotensina 2 de tipo 1, ¿vale? Entonces, por eso no se recomienda combinarlos, porque al actuar sobre prácticamente el mismo sitio, casi el mismo sitio, tienes riesgo de una potenciación negativa, entonces no te va a beneficiar. Además de que se ha visto que estos fármacos te obligan a cuidar la creatinina y el potasio, por lo cual pueden producir lesiones renales agudas, y no se recomienda su uso terapéutico en el embarazo, ¿de acuerdo? Acuérdate que para el embarazo tenemos otros tipos de fármacos como la hidralacina, el alfa-metildopa o el abetalol, ¿de acuerdo? Que esos son más específicos para el uso en el embarazo. ¿Vale? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, doc. De acuerdo. Ok, entonces aquí la pregunta es, si las guías tienen también estandarizado qué tenemos que usar para tratar a un paciente antihipertensivo, ¿por qué diablos no funcionan los tratamientos antihipertensivos? Y yo les diría, las guías te dicen que es, perdón por la adherencia terapéutica, sí en un primer lugar, pero no lo es todo.
Pudiéramos pensar que esa es una de las razones, tal vez la más importante, pero también hay algo que dejamos de lado, un poco tal vez porque el ego del médico está herido, ¿no? Y hay un mal diagnóstico. Muchas veces hablamos de una hipertensión esencial, ¿no? O una hipertensión primaria, que ojo, esta acotación creo que no la hice la clase pasada y quiero hacerla ahora. Ah, no, sí la hice cuando les hablé de los estados hipertensivos. Pero bueno, acuérdate que la hipertensión primaria es aquella en la que técnicamente no tenemos una causa reconocida y decimos por tanto que es multifactorial. O sea, quién sabe por qué es, pero es por muchas cosas. Genética, comida, sueño, estrés y demás, ¿no? Mientras que los factores secundarios pues son sobre todo atribuidos a enfermedad y consumo de medicamentos. Pero yo te diría que realmente muchos pacientes están mal diagnosticados. Cuando tú tienes a un paciente hipertenso, no le puedes llamar hipertenso al que ahorita le tomas la presión en la primera consulta y la tienen 200, ¿eh? Ese paciente no es hipertenso, porque tú no sabes si viene corriendo, si tomó algo, si se droga, no sabes en qué condición clínica está llegando a tu consultorio, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la recomendación diagnóstica? Es que hagas un monitoreo muy estricto, y esto ya se los había mencionado, ¿no? Recomendado por 2 semanas, o sea, mínimo, y escalonados. Eso quiere decir mañana, tarde y noche, en mismo horario, y vas haciendo una media, o la más práctica, en 24 horas, con el monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Ahora sí, vamos a suponer que tú tienes ya bien diagnosticado al paciente, pues aquí lo segundo que tienes que ver es la adherencia, ¿no? Yo te decía que la mayoría de pacientes que debutan como pacientes diabéticos, hipertensos o con dislipidemia, la mayoría de ellos en general, cuando recién son diagnosticados, se van a portar excelentemente bien. O sea, van a ser cuidadosos, te van a hacer caso, no se van a descuidar, van a tener una dieta, van a hacer todo lo que idealmente debieran de hacer. Pero una vez que pasa el tiempo, también pasa la novedad. Y eso quiere decir, al paciente deja de preocuparle, porque tú ten en cuenta que también se vuelve muy difícil y muy caro. Se vuelve prácticamente incompatible, no insostenible, pero sí incompatible con la rutina de vida, ¿no? La mayoría vivimos una rutina de vida muy poco permisiva, en la que ponemos muy poco atención a los detalles. Entonces, este tipo de pacientes, fíjate, esta es una estadística muy interesante que nos dan las guías y nos dicen que hasta el 50% de los pacientes que iniciaron tratamiento al año lo abandonan. O sea, eso quiere decir que 5 de cada 10 hipertensos no tienen tratamiento porque se hartaron de tenerlo. Y pues obviamente nosotros podemos tener un montón de agentes causales como potencialmente atribuibles, ¿no? Por ejemplo, pudiéramos hablar del dinero, de la rutina, de que se hartaron, de muchas cosas. Pero dicen las guías que la realidad es que se trata de una falta de eficacia, es decir, el tratamiento que tú le diste no fue adecuado o es un tratamiento que ya ha generado resistencia y que por lo tanto no era el ideal para ese tipo de candidatos, ¿no? Yo les diría que vamos más allá, o sea, incluso un factor sociocultural. Nuestra sociedad no está preparada para este tipo de pacientes. Y te voy a poner un ejemplo. Si tú alguna vez te has roto una pierna y has tenido que estar en silla de ruedas o tienes algún familiar en silla de ruedas y has salido a la calle, te podrás dar cuenta lo difícil que es estar en la calle con una silla de ruedas. Por ejemplo, si tú quieres cruzar una avenida, no siempre existen rampas, ¿no? ¿Segundo año? O es como andar en bicicleta, pues tampoco existen ciclovías. Algo así ocurre para el tipo de paciente cardiometabólico. Tan solo nuestro medio no tiene la capacidad suficiente para ofrecerles alternativas, por ejemplo, de alimento. Entonces se vuelve desgastante. Por eso se dice que no es un problema del fármaco, es más bien un problema del sistema en donde el paciente se desarrolla y el contexto propio del paciente. Y por eso es importante que tú sepas que prescribir un medicamento no es igual a tratar a un paciente, porque cuando tú tratas, el manejo lo vuelves integral. O sea, eso quiere decir que no solo te preocupas por darle un medicamento, sino por su condición de vida, por sus necesidades personales o individuales, por sus necesidades familiares y por atender todo el contexto. ¿De acuerdo? Ahora fíjate, la adherencia terapéutica se divide en 3 fases. En general son el inicio, esto quiere decir Hipertensión. cuando tú le prescribiste el medicamento, el día en que lo detectaste y ahí se lo iniciaste. Tercero. Número 2, la persistencia o la implementación. Y esto responde a una pregunta que es si el paciente lo toma como tú se lo indicaste, ¿no?
Número 3, que no lo hubiera suspendido o discontinuado, ¿no? Esto quiere decir que el paciente no se lo deje de tomar. Y esto se los pongo porque esto te permite medir la adherencia. O sea, nosotros sí podemos medir qué tal es la adherencia de un paciente. Muchas veces lo hacemos confiando en lo que el paciente nos dice y déjenme les digo que el paciente casi siempre va a mentir, ¿no? Pero tienen que saber que cada fase tiene barreras distintas. Por ejemplo, cuando tú inicias un tratamiento, tú vas a luchar con el duelo del paciente. Muchas veces el paciente no se va a reconocer como enfermo, tal vez, por ejemplo, porque no se siente mal, simple y sencillamente por eso. Entonces no tiene por qué tomar medicamento. O a lo mejor es un paciente joven que no se hace a la idea de que va a tener que tomar medicamento por un largo periodo para una enfermedad que además no se cura. Entonces rechazan la idea y por lo tanto no consumen el medicamento, ¿no? O por ejemplo la persistencia, que no caigan en estos pacientes que, como yo ya te dije, se hartaron, se aburrieron y ya no quieren saber más de este tipo de medicamentos. Ahora, por supuesto, también el no discontinuarlo, ¿no? Es decir, pues me dejó la novia, caí en una depresión profunda y pues ya no quise valorar más mi vida y prefería yo morirme, ¿no? Te decía que tú puedes evaluar la adherencia y aquí te pongo algunos métodos que las guías recomiendan. Por ejemplo, pues que tú le digas al paciente que se haga este reporte del monitoreo para que tú sepas si a partir de que tú le diste un tratamiento el paciente fue mejorando. O por ejemplo, hay algunos cuestionarios validados que tú puedes usar un poco para reducir la posibilidad de que si el paciente te mienta, pues tú caigas en su enredo, ¿no? También, por ejemplo, en el caso del sector público, pues tú te das cuenta si el paciente está surtiendo o no la receta. Puedes caer en extremos como contarle las pastillas de un frasco que esto tal cual sí viene en las guías, pero esto es más un tema para los americanos. Acuérdate que a los gringos si les mandas 30 pastillas, es 30 pastillas las que les van a surtir, ¿no? Y tal cual, ahí sí les requisan para que pastilla a pastilla les puedan surtir una receta. También ya tenemos otras estrategias como los wearables, los relojes o incluso ya hay pulseras que nada más tienen esa función y que ya pueden ir trazando un registro en aplicaciones a larga distancia, ¿no? Obviamente también podemos hacer medición del fármaco, pero esto ya me parece algo aberrante, ¿no? O sea, a ver, te saco sangre y mido cuánto fármaco tienes para calcular tu volumen circulante efectivo y saber si es cierto que te estás tomando lo que yo te digo. Insisto, estas son estrategias que aunque sí están establecidas y sirven, obviamente, pues no necesariamente vamos a poder llevar a cabo en la realidad. Primero por la dificultad que el medio puede presentar, pero también por lo invasivas que resultan ser, ¿no? Además, si tú partes de, pues bueno, estoy contigo, pero te reviso el celular para ver si no me mientes, pues cómo puedes tú forjar una confianza con el paciente y que a su vez el paciente se sienta confiado de que seas tú quien lo va a tratar, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos mejorar la adherencia? A esto iba enfocada la charla. No le des tantas dosis de la medicina, trata de darle una sola. No le des tantas pastillas, si se puede, dale pastillas ya que vengan combinadas, premezcladas. Dales mucha educación, dales mucho seguimiento, ayúdales a que sepan automonitorearse, es decir, que si van a hacer una inversión sea en comprarse un buen esfigmomanómetro, ya los hay digitales, no necesitan hacer un gran gasto y siempre acuérdate, hazlos partícipes de la decisión. Ayúdalos cuando sea necesario con el manejo de estrés, ansiedad y otros factores psicosociales, pero siempre reconociendo tus limitantes y teniendo en consideración la importancia de que tú puedas referir a los pacientes cuando así se requiera. Acuérdate entonces que las intervenciones múltiples funcionan mejor que una sola, pero que menos pastillas equivalen a una mayor adherencia terapéutica. Esto es sumamente importante, ¿de acuerdo? Ahora, ¿en este punto tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿O van bien? ¿No tienen ninguna duda? Bien, Arturo, ¿tú levantaste la mano? Sí, Doc, una pregunta. ¿Usted qué modelo ocupa o qué, o sea, cómo lo hace para que sus pacientes puedan, no sé, seguir como que esos métodos para adherencia o cositas así? En lo personal, yo debo de reconocer algo. O sea, aunque sí llego a tener algún paciente que trato con
con estas condiciones cada vez son menos. Tú sabes, Arturo, que yo me terminé dedicando más al área de la salud mental. Entonces yo más bien formo parte de un equipo que trata a estos pacientes, pero no soy el único tratante, ¿no? A mí me ha resultado muy favorable, muy útil que cuando yo tengo pacientes con este tipo de contexto clínico, me apoyo de otros especialistas, porque también de esa manera mi decisión no se vuelve autoritaria, ¿no? Cuento con más herramientas y entonces además es una buena oportunidad para que el paciente que, por ejemplo, el nefrólogo nunca lo ha visto, lo pueda ver, o el internista o el cardiólogo. Tal vez incluso nunca se había hecho un electrocardiograma y por ahí descartamos cuadros ansiosos, ¿me explico? O detectamos patologías de origen cardíaco. Entonces aquí mi recomendación siempre es que ustedes sepan reconocer su limitante. O sea, tú puedes leer las guías que quieras, puedes saber toda la farmacología que quieras, pero en la clínica, en la práctica clínica, no funciona igual. Yo les ponía un ejemplo, ¿no? La combinación de verapamil y diltiazem no es no es una combinación que si tú lees y buscas, pues tenga incluso, perdónenme, les estoy diciendo una burrada, no es verapamil y diltiazem, es lercanidipino y diltiazem. No es una combinación que tú vayas a encontrar con frecuencia. Lo dije 2 veces, me equivoqué y corrijo, es lercanidipino y diltiazem, que tú encuentres incluso en las guías, pero existe evidencia de que su utilidad clínica es benévola. Entonces, yo te diría que el paciente con alteraciones cardiometabólicas es un paciente que ya arrastra un descuido personal, estamos hablando de adultos, y es una buena oportunidad para que tú intervengas en este proceso de aprenderse a valorar. Parece cosa de mentira, pero muchas veces lo que hay que trabajar con ellos es fortalecer el autoestima. Y eso es muy complicado porque ese autoestima viene herido de historias de una vida, ¿no? Entonces, en mi experiencia, empatizar, en primer lugar, o sea, empatizar no quiere decir tener lástima, ¿eh? Quiere decir, oye, no lo llenes de chochos, no le sueltes la noticia así como si fuera cualquier cosa. Trata de concientizar y trata de abordarlo solicitando estudios, pidiéndole que vaya a una primera revisión con un nutriólogo. Sirve mucho que tú hagas acuerdos, porque además el paciente se vuelve un participante activo. Entonces te dice, pues este mes no tengo para pagarle a la nutrióloga, pero, por ejemplo, sí tengo seguro y puedo ir al seguro popular a que me den, bueno, al seguro, a la seguridad social a que me den una consulta de nutrición, ¿no? Entonces, vas facilitándole la vida a los pacientes, pero sin ser tú el protagonista de esas decisiones, Arturo. No sé si con eso pueda yo aclarar tu duda. Ah, sí, Doc, muchas gracias. Órale. Bueno, terminamos con esta, fíjate. ¿Qué recomendaciones sí, qué recomendaciones no? Y esto responde un poco a la pregunta que hacía Bonitzo al inicio. En general, yeca con diurético o ara con diurético son buenas combinaciones. También ya se recomienda el uso de calcioantagonistas con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Ya les decía yo una, ¿no? El lercanidipino con el diltiazem, esa es una. Y antagonistas del sistema renina-angiotensina-aldosterona con algunos quelantes de potasio, que aunque esto no es tan habitual, sí llega a usarse, ¿vale? Ahora, ¿cuáles no se recomienda? Mezcla de yeca y ara o AINES para perder las cifras tensionales bajo el principio de que la producción de prostaciclinas puede modificar la resistencia vascular y eso, pues no, aunque parezca chistoso, los AINES no se usan, sí ha habido quien los intenta, no sirven, ¿no? Y el uso de betabloqueadores con calcioantagonistas no de hidropiridínicos tampoco por los efectos adversos, sobre todo a nivel de la conducción cardíaca, ¿no? Entonces, este esquema que tienen aquí, fíjate, utilizando líneas de colores te dice qué combinación sí puedes hacer y qué combinación no puedes hacer y cuál tienes que vigilar, pero es posible hacer, ¿no? Entonces, en color verde, ¿cuál es la ideal? En color rojo, la que no se puede. En color negro, la que es posible, pero no la ideal. Y en color amarillo, aquella que te puede ser útil, aunque va a depender de factores muy específicos, por ejemplo, en pacientes con, no sé, insuficiencia cardíaca o síndrome coronario agudo. ¿De acuerdo? Entonces, esto está en las guías también, todo está en las guías.
Bueno, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, algo que no hubiera quedado resuelto, algo que les gustaría que abordáramos antes de continuar? Creo que no, Doc. De acuerdo. Ok, pues a ver. Monse González Arellano, Lau Román Ramos y Gustavo Alberto Morales. Mándenme a esos 3 nombres una persona al chat, porfa. Monse González Arellano, Lau Román y Gustavo Alberto. Agreguen ahí a Regina López Alba, por favor. Citlalia Mayrani Rojas Nava, Dulce Isabela y Ricardo Arón, ustedes son otro equipo. Arturo de Jesús, Monse Salas, Onitsu y Karen, ustedes son otro más. ¿Con quién me tocó? Ya. Lalo, Monse Olivares Carmona y Fer Vázquez son otro equipo. Ya nadie se quedó sin equipo, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Falta de equipo?